La tabla esmeralda, el documento más peligroso de la historia. Hay documentos que sobreviven porque los guardan los poderosos. Hay documentos que sobreviven porque los copian los obedientes. Y hay documentos que sobreviven porque algo en ellos se resiste a morir. Como si las mismas palabras supieran que son demasiado importantes para desaparecer con el papel que las contiene. Lo que vas a escuchar hoy son 14 líneas, solo 14. 14 líneas que pasaron por manos de califas árabes, alquimistas medievales, cardenales del Renacimiento y uno de los científicos más grandes que ha producido la humanidad, que las estudiaron en secreto durante décadas sin atreverse a publicar lo que existía. 14 líneas que algunos quisieron conservar y otros quisieron enterrar, y que hoy puedes leer en cualquier idioma con un solo clic, sin que nadie te haya explicado todavía qué significan realmente. Este es el segundo capítulo de una historia que empezamos la semana pasada. Si no viste el anterior, no es obligatorio, pero sí te digo que lo que construimos allí va a darte más profundidad para lo que viene ahora. El episodio anterior hablaba del Corpus Hermeticum, su origen en Alejandría, su casi desaparición, su regreso a Florencia en 1460 y lo que eso cambió para el mundo occidental. Hoy bajamos al texto más antiguo, más misterioso y más influyente de toda esa tradición, la tabla esmeralda. Quédate hasta el final, no porque te lo pida yo, sino porque la última parte de este video tiene algo que la mayoría de las personas que hablan de este tema nunca dicen. Empezamos. Antes de continuar, una cosa rápida. Este canal acaba de nacer, no tenemos millones de suscriptores ni un equipo detrás, solo hay investigación rigurosa, guiones escritos con cuidado y la convicción de que estas historias merecen contarse bien. Si lo que acabas de escuchar te parece que vale tu tiempo, suscríbete ahora y activa la campanita, no para que YouTube te bombardee con notificaciones de cualquier cosa, sino para que no te pierdas el siguiente capítulo de esta saga, porque lo que viene después de la tabla esmeralda es, si cabe, más inquietante que lo que ya sabes. Bien, sigamos con las líneas 14. Capítulo 1. 14 líneas que cambiaron la historia. Si buscas hoy la tabla esmeralda, en cualquier biblioteca, en cualquier archivo académico, no vas a encontrar ninguna esmeralda. No hay una piedra verde con letras grabadas en algún museo del mundo. No existe ningún objeto físico que se pueda señalar y decir, esto es el original. Lo que existe es un texto breve, extraordinariamente breve para la influencia que ha tenido, que aparece por primera vez en lengua árabe en torno al siglo VIII o IX de nuestra era, incluido en una colección de escritos alquímicos y filosóficos conocida como el Libro del Secreto de la Creación, atribuido a un autor llamado Balinus, que es el nombre árabe de Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue un filósofo y taumaturgo del siglo I de nuestra era, un contemporáneo de Cristo, sobre el que circularon historias de milagros, resurrecciones y viajes a tierras remotas en busca de sabiduría. No dejó escritos seguros, pero su figura se convirtió en una especie de imán para textos que buscaban una autoridad antigua y misteriosa. El texto árabe de la tabla cuenta una historia de origen que ya en su momento debía parecer antigua. Alguien entra en una cámara subterránea y encuentra allí a un anciano sentado en un trono de oro, sosteniendo en las manos una tablilla de esmeralda con letras de fuego. El anciano ha muerto hace tanto tiempo que su cuerpo parece petrificado, pero las palabras de la tablilla siguen vivas. Lo que dicen esas palabras en la versión latina que circuló en Europa a partir del siglo XII y que se convirtió en el texto de referencia para siglos de alquimia occidental es algo que merece escucharse despacio. Es verdad, cierto y sin mentira, que lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de la cosa única. Y así como todas las cosas vinieron de uno por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta cosa única por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento la llevó en su vientre, la tierra es su nodriza, el Padre de la perfección en todo el mundo está aquí. Su fuerza permanece íntegra si es convertida en tierra, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, con dulzura y gran industria. Sube de la tierra al cielo y desciende de nuevo a la tierra, y recibe así la fuerza de las cosas superiores e inferiores.
De este modo tendrás la gloria del mundo entero, y toda oscuridad huirá de ti, pues vencerá a toda cosa sutil y penetrará en toda cosa sólida. Trismegisto, que posee las 3 partes de la filosofía del mundo entero. 14 líneas, algunos manuscritos las comprimen en 12, otros las expanden en 16, pero el núcleo es siempre el mismo. Y durante más de 1000 años, esas líneas fueron el punto de partida de una de las tradiciones intelectuales más influyentes y más incomprendidas de la historia de Occidente. Para entender por qué, hay que preguntarse qué vio en ellas alguien del siglo IX, del XII, del XVI. Lo primero que salta a la vista es la afirmación central: lo que está arriba es como lo que está abajo. En la cosmología antigua, el cosmos se organizaba en esferas concéntricas. Abajo estaba la materia, lo denso, lo corruptible. Arriba estaban los planetas, las estrellas, el reino de lo imperecedero. Entre ambos mundos había una distancia que para muchas tradiciones era insalvable. La tabla esmeralda dice que no, dice que existe una correspondencia, una analogía estructural entre lo más alto y lo más bajo que hace posible que quien entiende uno pueda entender el otro. Para un alquimista, eso era una licencia operativa. Si lo que ocurre en el nivel del cosmos tiene un equivalente en el nivel de la materia, entonces trabajar con metales, con ácidos, con fuego y con destilación no es solo artesanía, es filosofía natural, es cosmología aplicada. Para un médico del mundo antiguo, era una teoría de la enfermedad. Si el cuerpo humano refleja la estructura del cosmos, los planetas influyen en los órganos, los minerales corresponden a los humores y sanar al enfermo conocer requiere el orden del todo. Para un místico, era una promesa. Si lo de abajo refleja lo de arriba, entonces la transformación interior no es una metáfora, es una operación real sobre una sustancia real que comparte su naturaleza con el cosmos entero. Una frase, 3 lecturas posibles, y en cada lectura, siglos de consecuencias. Capítulo 2. El viaje árabe: cómo sobrevivió lo que Roma destruyó. Para entender por qué existe la tabla esmeralda, hay que volver a un momento que mencionamos en el episodio anterior, pero que hoy merece más espacio, cuando el Imperio Romano de Occidente se fragmentó y las instituciones eclesiásticas pasaron a controlar qué se copiaba y qué se olvidaba. Gran parte del saber antiguo que no encajaba en el marco cristiano simplemente dejó de reproducirse. No hubo siempre una quema dramática. Muchas veces fue algo más silencioso y más eficaz. Nadie renovó las copias. Los pergaminos viejos se deterioraron. Los textos que no tenían institución que los respaldara desaparecieron porque nadie demostró que valía el esfuerzo de preservarlos. En ese mismo periodo, en el mundo islámico, que se extendía desde la península arábiga hasta Persia, desde el norte de África hasta las fronteras de la India, ocurrió algo diferente. El Islam de los primeros siglos no era una civilización que mirara el saber antiguo con desconfianza. Había un hadiz atribuido al profeta que decía: buscad el conocimiento aunque sea en China. Si esa frase es auténtica o no importa, menos que el hecho de que los intelectuales musulmanes de los siglos VIII y IX la tomaron en serio. El movimiento de traducción que floreció en Bagdad bajo los califas abasíes, especialmente durante el reinado de Harún al-Rashid y de Al-Ma'mún, fue uno de los proyectos intelectuales más ambiciosos de la historia humana. Se financiaron traducciones sistemáticas del griego al árabe en casi todos los campos del saber: matemáticas, medicina, astronomía, filosofía, alquimia. Se buscaron manuscritos en los monasterios sirios, en los restos de las bibliotecas alejandrinas que habían sobrevivido a distintas formas de destrucción en las cortes de Bizancio. Los sabios siríacos jugaron un papel fundamental en este proceso. Nestorianos y jacobitas, estas comunidades cristianas que vivían en el límite entre el mundo bizantino y el islámico, habían preservado y traducido textos griegos al siríaco durante siglos. Cuando llegó la demanda árabe, muchos de ellos se convirtieron en los traductores esenciales del movimiento. Conocían el griego, conocían el árabe y conocían los textos. En ese flujo de traducciones, los textos herméticos encontraron un canal de supervivencia que el mundo latino no les ofrecía, no como pura filosofía, no como revelación espiritual, sino principalmente como alquimia y como astrología, 2 disciplinas que en el mundo islámico medieval
tenían un estatus respetable, un medio camino entre la ciencia natural y la práctica ritual. El nombre de Hermes Trismegisto en árabe se volvió Idris, y con ese nombre fue identificado en algunas tradiciones con el patriarca bíblico Enoc, el que según el Génesis caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Idris, el profeta que sabía, el que había recibido el conocimiento de los cielos antes que cualquier otro. Esta identificación no era un error inocente, tuvo consecuencias. Elevaba al portador de la tradición hermética al rango de profeta, le daba una legitimidad dentro del marco islámico que el simple filósofo pagano no podría tener. El texto que conocemos como Tabla Esmeralda sobrevivió en este ambiente, llegó al mundo árabe, probablemente en versión siríaca, y fue convertido e incorporado en colecciones de saberes alquímicos que circulaban entre eruditos con acceso a bibliotecas de califas y talleres de transmutación. Pero aquí hay que decir algo que casi nadie dice cuando habla de la Tabla Esmeralda. El texto árabe original no es idéntico al texto latino que Europa conoció a partir del siglo XII. Hay diferencias de énfasis, de vocabulario, de matices que sugieren que en el proceso de traducción y reelaboración que los textos herméticos sufrieron durante siglos, la Tabla Esmeralda fue también reinterpretada, adaptada y en algunos puntos transformada. No hubo una Tabla Esmeralda original que se copiara con fidelidad absoluta de idioma en idioma. Hubo un núcleo de ideas, una estructura conceptual que cada tradición tradujo con las palabras y las necesidades de su propio tiempo, lo cual, si lo piensas bien, es perfectamente hermético, porque si la correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo es real, entonces también existe correspondencia entre el texto y quien lo lee. El texto que tú recibes es el texto que tu mundo necesita. Si llevas media hora con nosotros y todavía no has dado como este video, este es el momento. No porque lo necesite el algoritmo, aunque sí lo necesita, sino porque es la única manera que tienes de decirle a YouTube que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Cada como es un voto por una divulgación que no simplifica, que no exagera, que no te trata como si no pudieras sostener una idea compleja. Si crees que eso importa, ya sabes qué hacer. Continuemos con Newton. Capítulo 3. Newton en la sombra. En 1936, una colección de papeles que habían permanecido en manos privadas durante casi 3 siglos salió a subasta en Sotheby's de Londres. Los papeles pertenecientes al patrimonio de Isaac Newton y habían sido custodiados por la familia Portsmouth desde la muerte del científico en 1727. El economista John Maynard Keynes compró gran parte de esa colección. Cuando los leyó, escribió algo que se convertiría en una de las frases más citadas de la historiografía científica moderna. Dijo que Newton no era el primer hombre de la edad de la razón, era el último mago. Lo que Keynes había encontrado entre los papeles de Newton era desconcertante. El hombre que había formulado las leyes del movimiento, que había explicado la gravedad como fuerza universal, que había inventado el cálculo diferencial, había dedicado una parte enorme de su vida intelectual privada a 2 campos que en su propio tiempo ya empezaban a ser considerados anticientíficos: la alquimia y la teología heterodoxa. Los manuscritos alquímicos de Newton suman más de 1 millón de palabras. No son notas marginales, no son curiosidades de juventud, son trabajos sistemáticos con metodología, con registro de experimentos, con análisis crítico de fuentes anteriores. Newton leyó a los grandes alquimistas europeos, a Paracelso, a Michael Mayer, a George Starkey, que en sus cartas firmaba bajo el seudónimo de Irenaeus Filaletes. Los escritos los criticó, los probó en su laboratorio en Trinity College. Y entre esas lecturas trabajó con la Tabla Esmeralda. Newton tradujo la Tabla Esmeralda al inglés. Su traducción, que se conserva en la colección Keynes del King's College de Cambridge, es una de las más interesantes que existen porque no es una traducción mecánica sino interpretativa. Newton eligió palabras que resonaban con sus propios intereses en física y química. Donde el texto latino decía «separa la tierra del fuego», Newton traducía con atención a los procesos de sublimación y destilación que había estudiado en el laboratorio. ¿Qué buscaba Newton en la Tabla Esmeralda? La respuesta más directa es también la más incómoda para la imagen pública del científico moderno.
Newton creía que había existido una sabiduría antigua, una profunda comprensión de las leyes de la naturaleza que había sido revelada a los patriarcas de la antigüedad y que después se había fragmentado y ocultado en textos simbólicos que los estudiosos adecuados podían descifrar. La tabla esmeralda era para él uno de esos textos. Esta idea, que hoy suena a esoterismo, era en el siglo XVII una posición filosófica respetable dentro de cierta tradición intelectual. La prisca sapientia, la sabiduría primordial, era un concepto que varios filósofos naturales de la época manejaban como hipótesis de trabajo. Si los antiguos habían tenido acceso a conocimientos que se perdieron, entonces la ciencia moderna no solo avanzaba hacia el futuro, también recuperaba algo que el pasado había enterrado. Newton no publicó nada de esto, lo sabía perfectamente. Sabía que en el mundo académico de su época, la alquimia ya era sospechosa. Sabía que mezclar física celestial con Hermes Trismegisto no era el camino para que sus teorías fueran aceptadas por la Royal Society, así que mantuvo separada su física pública y su alquimia privada, con una disciplina que dura toda su vida. La pregunta que no podemos responder con certeza es si hay alguna conexión real entre los dos mundos intelectuales de Newton. Algunos historiadores de la ciencia, particularmente Betty Jo Teeter-Dobbs, que escribió el estudio más completo de los manuscritos alquímicos de Newton, argumentan que su interés en la alquimia no era independiente de su física, que su concepto de la gravedad como fuerza que actúa a distancia, sin contacto material, sin mecanismo visible, tiene ecos de la idea hermética de que fuerzas ocultas median entre lo de arriba y lo de abajo, que cuando Newton buscaba en sus experimentos alquímicos la spiritus mundi, el espíritu del mundo que la tradición hermética postulaba como agente de las transformaciones naturales, estaba buscando algo que en su física emergería como concepto de campo. No podemos saber si eso es cierto. Lo que sí podemos saber es que el hombre que construyó los fundamentos de la física moderna pasaron décadas de su vida tratando de descifrar 14 líneas escritas en árabe, atribuidas a un egipcio que nunca existió, que hablaban de correspondencias entre lo alto y lo bajo, y nunca pensé que ese tiempo estaba mal empleado. Capítulo 4. Lo que realmente dice la tabla esmeralda y lo que nadie te explica. Hay una manera de leer la tabla esmeralda que es muy popular y que consiste en usarla como confirmación de lo que ya se cree. Los alquimistas medievales la leían y veían instrucciones de laboratorio. Los astrólogos del Renacimiento la leyeron y vieron la justificación de la influencia planetaria. Jung la leyó y vio un mapa del proceso de individuación. Los entusiastas de la física cuántica contemporánea la leen y ven la descripción del entrelazamiento cuántico. Ninguna de estas lecturas es completamente falsa, ninguna es completamente fiel. Lo que hace el texto, cuando se lee con la ayuda de su contexto histórico, es algo más específico y también más exigente. La tabla esmeralda describe una operación, no una teoría filosófica abstracta, no una metáfora psicológica, no una ley física, una operación con pasos. Primero, reconocer la unidad de origen. Todo viene de uno. La multiplicidad del mundo que vemos no cancela la unidad de la fuente de la que viene. Segundo, entender la correspondencia. Lo que está arriba y lo que está abajo no son dos realidades separadas, son dos manifestaciones del mismo principio en niveles diferentes de densidad. Tercero, realizar la separación. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero. Esta línea es la más técnica y la más debatida. En alquimia se refiere a procesos concretos de purificación. En términos filosóficos, describen la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo accidental, entre lo que permanece y lo que cambia, entre la sustancia y la apariencia. Cuarto, el ascenso y el descenso. Sube de la tierra al cielo y desciende de nuevo a la tierra. No es suficiente con ascender. La transformación completa requiere el regreso. El que sube y no vuelve no ha completado la operación. La sabiduría que no puede encarnarse, que no puede vivirse en el cuerpo y en el mundo, no es todavía sabiduría completa. Quinto, la integración. Recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. La persona que ha completado el movimiento de ascenso y descenso recibe una capacidad que no tenía antes, no una información nueva, sino una fuerza, una capacidad operativa que transforma su relación con el mundo.
Esta estructura de 5 movimientos tiene paralelos en docenas de tradiciones contemplativas y filosóficas que no tienen ninguna relación directa con el hermetismo. La idea de que existe una realidad unificada detrás de la multiplicidad aparente, que el acceso a esa realidad requiere un trabajo de purificación o discernimiento, que ese trabajo incluye un movimiento de ascenso interior seguido de un regreso transformado a la vida ordinaria y que ese regreso modifica la capacidad de actuar en el mundo, aparece en el budismo, en el sufismo, en la mística judía, en el neoplatonismo, en la fenomenología contemporánea. La tabla esmeralda no inventó esa estructura, la formuló con una economía de lenguaje extraordinaria. En 14 líneas, descritas algo que otros textos tardan cientos de páginas en explicar, y lo hizo de manera suficientemente ambigua como para que cada tradición pudiera reconocerse en ella. Esa ambigüedad no es un defecto, es la marca de un texto que sabe que va a viajar por tiempos que no puede anticipar. Capítulo 5. ¿Por qué sigue importante hoy? Podría terminar este vídeo con una lista de aplicaciones contemporáneas del pensamiento hermético, con referencias a la psicología transpersonal, a las neurociencias que estudian los estados alterados de conciencia, a la física de sistemas complejos que encuentra correspondencias entre escalas muy diferentes de la realidad. Pero prefiero terminar con algo más directo. La tabla esmeralda sobrevivió porque no dependía de ninguna institución para existir. No necesitaba una iglesia que la protegiera, un estado que la financiara, una escuela filosófica que la enseñara. Podía vivir en 12 líneas escritas en el margen de un libro de alquimia árabe. Podía sobrevivir en la traducción latina de un monje que no entendía exactamente lo que copiaba. Podía mantenerse viva en los cuadernos privados de un físico que prefería no mostrárselos a nadie. Esa resistencia no es accidental. Es el resultado de haber formulado preguntas que cada generación necesita reformular por sí misma. ¿Existe una correspondencia entre la estructura de lo que está fuera y la estructura de lo que está dentro? ¿Es posible un conocimiento que no solo informe, sino que transforme a quien lo recibe? ¿Qué significa subir de la tierra al cielo y bajar de nuevo transformado? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas. No las tuvieron en el Egipto del siglo II, no las tuvieron en el Bagdad del siglo IX, no las tuvieron en el laboratorio de Newton, no las tienen hoy, pero el hecho de que sigamos haciéndonoslas con las palabras de nuestro tiempo, usando los instrumentos de nuestra época, persiguiendo algo que todavía no sabemos nombrar del todo con precisión, sugiere que la operación que la tabla esmeralda describe sigue siendo relevante. El trabajo de separar lo sutil de lo grosero, de ascender y de volver, de integrar las fuerzas de lo superior y de lo inferior en una vida que sea más que la suma de sus rutinas, ese trabajo no lo terminó Newton, no lo terminaron los alquimistas medievales, no lo terminaron los filósofos de Alejandría, y por eso el texto sigue vivo. La próxima vez que alguien te diga que hay cosas que la historia oficial no quiere que sepas, no les creas sin verificar, pero tampoco descarta la posibilidad de que algunas preguntas sobrevivieron precisamente porque nadie encontró la manera definitiva de responderlas. La tabla esmeralda no es un secreto que alguien guarda, es una pregunta que nadie ha podido cerrar, y eso, a estas alturas, me parece más fascinante que cualquier conspiración. Si llegaste hasta aquí, acabas de pasar casi una hora persiguiendo 14 líneas escritas hace más de 1000 años, y algo en ti decidió que valía la pena. Eso no es algo que ocurre por casualidad. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo, y las 3 cuestan menos de 10 segundos. La primera, darle me gusta a este video, no es un gesto vacío, es lo que le dice al algoritmo que este tipo de contenido existe y merece circular. Sin me gusta, YouTube no lo muestra a nadie. Con me gusta, llega a las personas que lo están buscando sin saber todavía que existe. La segunda, suscribirte y activar la campanita. El próximo episodio entra en un lugar que esta saga todavía no ha tocado. Hipatia de Alejandría, la matemática y filósofa asesinada en el año 415, lo que enseñaba, por qué resultaba peligroso y qué se perdió con ella para siempre. No querrás perderte ese episodio. La tercera, comparte este video con alguien que creas que está listo para escucharlo. No todo el mundo lo está, pero tú probablemente tienes en mente a alguien que lleva tiempo buscando exactamente este tipo de contenido y todavía no sabe que existe este canal. Hermes Trismegisto
dijo que el conocimiento verdadero no se guarda, se transmite. Nosotros hacemos lo mismo. Con las herramientas de nuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente capítulo.